una conversación relajada para analizar la actualidad con profesionales de la industria del salmón. Sin Escamas es auspiciado por Badinotti, líderes en soluciones de contención de peces. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al cuarto capítulo de esta cuarta temporada de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Estamos terminando julio, mes de memes, de mucho frío y de vacaciones para algunos privilegiados. Bueno, ya nos tocará en unos hartos meses más, pero ya nos tocará. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio que les aseguro que va a estar buenísimo. Ni se imaginan el entrevistado de lujo que tengo hoy día. Me lo palabreé harto en estos meses, porque él no trabaja acá, trabaja en la región del Biobío. Entonces tenía que esperar a que los planetas se alinearan y pudiera estar acá. Pero resultó. Hoy día vamos a hablar de ciencia e investigación aplicada a la industria salmonicultora, por supuesto. Y para ello tendré el gusto de conversar y aprender con el doctor Cristian Gallardo Escárate, director del Centro Interdisciplinario. Me equivoqué, pero no importa. Esto puede arreglarse. Director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, y académico de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido y gracias por acompañarnos aquí en Sin Escamas. No, gracias a ti. Es verdad esto que durante meses estuvimos hablando y tratando de que se unieran los planetas para poder estar acá y bueno, finalmente llegó el día. Así que bien. Exactamente. Si te puedes acercar un poquito más al micrófono, súper bien para que tengamos una conversación franca y relajada. Cristian, partamos de lleno aquí en la conversación. La salmonicultura siempre ha enfrentado desafíos sanitarios, ambientales y productivos, pero la forma de abordarlo ha cambiado mucho. O sea, en estos 50 años que se dice que tiene la salmonicultura, ha cambiado bastante. Si miras la evolución de la investigación en estos últimos, ¿qué te diría? Desde el 2000 en adelante, por ejemplo, ¿dirías que la ciencia está ayudando a anticipar los problemas de la industria o simplemente reacciona la ciencia cuando estos problemas aparecen? O sea, yo creo que necesitamos más ciencia. Yo creo que nunca es suficiente, ¿no? La ciencia es algo que tiene que ser parte de nuestras vidas, en el día a día, en la toma de decisiones, en la exploración de nuevas soluciones y también en motivar a la gente joven que produzca más ciencia. Eso falta, ¿no? Ahora, del año 2012 ocurre, del 2010, perdón, yo creo que el hito que ocurre es que, primero porque nace INCAR, ¿cierto? Nace en otro centro en el año 2012, pero no lo digo porque nace INCAR y cambia completamente la investigación en Chile ni nada, sino porque en el año 2012 el gobierno decide que la acuicultura es un área prioritaria a nivel país, como lo es minería, como lo es, por ejemplo, geotermia, como la energía solar, etcétera, conflicto social. Pero en este sentido, la acuicultura fue una decisión país en el año 2012 y ahí es cuando llama a crear un centro de investigación complejo, interdisciplinario, a largo plazo, y ahí es donde emerge INCAR, ¿ya? Así que, por lo tanto, yo creo que el mayor hito que ocurre en la industria, y al menos en la acuicultura en Chile, ocurre justamente ese año, cuando el gobierno decidió que la acuicultura tenemos que entenderla como algo prioritario a nivel país. Perfecto, que hay que investigar más allá de lo que se le ocurra a algún investigador así porque sí en algún momento, muy puntual, muy spot. Claro, o sea, la investigación por curiosidad, por ejemplo, ocurre instrumentos como, por ejemplo, fondos. Uh-huh. En fondos tú puedes investigar por curiosidad, o sea, en realidad si plantean buena idea y tienes trayectoria y armas realmente una buena pregunta, sin duda, fondos la idea es que lo financie por curiosidad. En este caso no, en este caso lo que queríamos que hacer, lo que se hizo fue priorizar un área, que era acuicultura, probablemente tal, y ponerle ficha a generar investigación que permitiera de alguna forma llenar estos gaps de conocimiento que eran mucho, o información que estaba muy dispersa. Entonces yo creo que nuestro centro lo que hizo durante del año 2012 hasta el año pasado fue justamente eso, trabajar en llenar estos pequeños, que son grandes gaps muchas veces de investigación o de conocimiento, uh-huh, en distintas áreas, no solamente en el área sanitaria, que probablemente o el área productiva, que también el costo productivo, sino que también en regulación, también en áreas ambientales también, donde había vacíos de información, donde durante todos esos años nos dedicamos de alguna forma a trabajar ahí. Perfecto. Ya vamos a conversar de lo que está haciendo el INCAR desde el año pasado, que
entiendo, cambió el nombre, cambió Sí. también la mirada y el foco y la visión, pero eso vamos a conversar en un ratito más, así que no le voy a hacer spoiler todavía. Cristian, muchas veces hablamos de investigación, publicaciones, proyectos, pero eso puede sonar bastante lejano para quienes trabajan en terreno, digamos, los que están ahí donde, no puedo decir donde las papas queman, pero donde los salmones se están cultivando. Y si tuvieras que elegir 2 o 3 avances científicos que realmente hayan cambiado la forma en que se produce salmón hoy en día en Chile, ¿cuáles destacarían y cuáles crees tú que han marcado un antes y un después? En las investigaciones que INCAR ha hecho, por ejemplo, tú dices. Por ejemplo, A ver, yo creo que son muchas en realidad. Por ejemplo, tú sabes que durante los últimos 10 años, 12 años, INCAR logró publicar cerca de 800 o 850 artículos, qué sé yo. Ni hablar de la cantidad de tesis que se generaron, investigaciones de doctorado, etcétera. Fueron muchas, ¿no? Puntualizarlo en uno solo podría ser un poco, sin embargo, al menos si yo no me miro un poco al espejo y miro lo que nosotros hemos hecho, al menos en CAIBU, por ejemplo, claro. yo creo que existe un antes y un después también en la investigación en CAIBU que generamos al interior del centro. Nosotros, de partir de siendo actores que éramos muy poco conocidos en la temática CAIBU, hoy por hoy somos referentes a nivel internacional. O sea, ya reconocen investigaciones que INCA hizo, no solamente yo, sino que otros colegas también, en el tema Calibur también, sin duda. El tema de enfermedades también bacterianas, por ejemplo, todo lo que se hizo, por ejemplo, con Tenacibarus también, también en ese caso, también con Flagobacterium, por ejemplo. Claro. Todas fueron temáticas e investigación que no solamente un paper, sino que fueron la continuidad de muchos trabajos que finalmente permitieron dar un poco bases sólidas, por ejemplo, para investigaciones más aplicadas que hoy en día están haciendo, por ejemplo, otras cosas más. En temas sociales, por ejemplo, términos de conflicto, por ejemplo, en regulación, por ejemplo, también INCAR tuvo importante participación, por ejemplo, en hacer investigaciones que sean capaces de valorizar, por ejemplo, cuál es el impacto en esa salmonicultura, por ejemplo, en términos de empleo, por ejemplo, en términos de situación de vida, por ejemplo. INCAR fue uno de los primeros que logró poner esto en número, decir, mirar, la acuicultura y la salmonicultura en particular tiene un impacto a nivel local que es medible, ¿no? En varios aspectos. Y eso sin duda fue, yo creo, unos grandes hitos también que generó para cambiar esta idea de acuicultura en Chile, que sentirla más propia. Hace una semana atrás yo andaba en Noruega, por ejemplo, en Boda. Ya. Caminando por Boda y de repente había un edificio y había una pequeña oficinita, ¿no? Habían como salmones, había una persona vestida como en un centro cultivo, Ya. como pequeños wellboat. Y dije, qué raro, es como una empresa. ¿No? Esa es la casa de salmón, me dicen. Entonces son pequeñas oficinas que pone el Estado noruego, aparentemente de alguna forma en colaboración con la empresa, en el centro, justamente para mostrar un poco una actividad que ellos sienten que es propia, ¿no? Y la ven como propia, por lo demás. Entonces, yo digo, esa misma experiencia sería ideal ponerla en Chile para entender que la salmonicultura es algo que nos distingue y que debería estar en nuestro ADN, como el vino, por ejemplo, y otras cosas. Claro. Eso que comentas tú de estas cifras medibles, del impacto, qué sé yo, es lo que obviamente la industria en todos sus discursos lo plantea, así como generamos tantos empleos directos, indirectos, tantas mujeres trabajan en la industria, tanto ha crecido el ingreso per cápita en la macrozona suraustral desde la llegada a la salmonicultura. Entonces, tener esos datos, digamos, y poder usarlos como como te dijera, como un relato, es súper interesante y obviamente atractivo, de todas maneras. Cristian, una industria tan dinámica como esta, siempre enfrenta desafíos. Desde tu mirada, la investigación que hoy se desarrolla en Chile, ¿está o no está respondiendo a las necesidades más urgentes de la salmonicultura? ¿O está, como te dijera, no es disociada la palabra, pero es como que se investiga una cosa, pero que en realidad no soluciona los problemas o los dolores de la industria? ¿O están a la par? ¿O están en camino de estar a la par? No, yo creo que están en camino de estar a la par, por 2 razones. Una, porque probablemente la investigación empieza siempre en forma atomizada. En realidad, muchas veces parte por curiosidad y se pierde un poco cuando no hay un origen, o no hay, un destino, o más bien hay una mirada en conjunto. Yo creo que eso ha cambiado. Hoy por hoy la industria quiere más ciencia, quiere mejor ciencia, la industria quiere más ciencia, quiere mejor ciencia. Y otra cosa que ha pasado muy distinto a, yo diría, en los últimos años,
es que la industria y la empresa al otro lado de la mesa ya hay gente mucho más formada de lo que era antes. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hablar de programas de mejoramiento genético de la industria, la empresa va a tener al otro lado de la mesa gente que está tremendamente bien preparada. Entonces, están pidiendo más de mucho pues, de lo que de lo que se requiere, ¿no? Entonces esto ha cambiado bastante. Ahora, lo que sí falta, sin duda, es ir hacia las soluciones, ¿cierto? O sea, si nosotros podríamos, lamentablemente, en la academia, por ejemplo, está esta idea de que uno puede investigar algo por toda la vida, ¿cierto? Uno puede comprar una molécula toda tu vida y te vas a jubilar, que la molécula toda la vida, y vas a ser muy feliz porque tuviste así. Y probablemente hiciste una carrera académica espectacular, pero en realidad eso estuvo muy lejos de llegar a soluciones que eran concretas, ¿no? Entonces ese link o esa bajada es completamente necesaria, ¿no? Entonces yo creo que hacia ahí es donde tenemos que apuntar. Ahora, ¿cómo apuntamos ahí? Algo que nosotros ahora en el INCAR al menos estamos tratando de llevar a cabo es tratando que las empresas se involucren de forma más temprana cuando estamos desarrollando algo. Ya. Por ejemplo, está la idea esta de que tú desarrollas algo, tú desarrollaste alguna solución, terminaste, la desarrollaste, la protegiste, creíste que es súper buena y vas a la industria y dices, mira, aquí tengo esto, voy a ofrecerte a ti. Y tu empresa te van a ver y van a decir, esto está interesante, pero muéstrame cuáles son los beneficios de eso. Y tú tienes que tratar de convencerlo. Claro. Eso es una vía. Otra vía es que, y ojalá te vaya bien, pero probablemente si no tienes la capacidad de transmitir o la empresa sea receptora que pueda probar tu solución, hasta ahí va a llegar. Entonces, creemos nosotros que no es un modelo. El modelo es que la empresa y la industria se involucren de forma más temprana, cosa de acompañar algunos desarrollos. Y probablemente esos desarrollos van a ir caminando y algunos de ellos claramente van a florecer y otros pueden caerse, pero no importa. La idea es que la industria o la empresa se metió al principio con bajo riesgo y así asegura también que va a tener primero un sentido más de propiedad de lo que está haciendo y probablemente va a ser mucho más transferible al final del día que cuando simplemente llega hasta el final. Esos son modelos que por hoy en el mundo están haciendo de co-desarrollo. Nosotros queremos entrar en esta dinámica de co-desarrollo para poder trabajar de forma más, porque también otra forma de validar cualquier cosa que tú hagas, tienes que involucrar a la empresa o la industria y tienes que ser en estado temprano, nunca al final. Cristian, pero a ver, yo ya voy a cumplir 20 años escribiendo sobre la industria. 20 años. 20 años hablando sobre la industria y obviamente en los principios de mi carrera, digamos, profesional, hablando de la industria, escribiendo en la industria, siempre se decía que no había conversación con la academia. La industria producía y la academia investigaba, pero aunque suene feo, para sus papers. Perdonen aquí, no querer ir susceptibilidades, pero para sus papers, para sus publicaciones internacionales. ¿Hubo algún momento de inflexión en que dijeron, no, tenemos que trabajar de la mano o por lo menos integrarnos de alguna manera para que nuestras investigaciones tengan ese beneficio que se busca al fin y al cabo? Claro, o sea, yo creo que ahora se está dando mucho más eso, porque el incentivo la academia, el incentivo siempre va a estar en la publicación, porque al académico, al profesor universitario lo evalúan por esa métrica, ¿no? No obstante, cuando tú estás abrigado por un centro como INCAR, ya podemos perfectamente prescindir un poco de eso. Y más que nada sentarnos ahora a pensar juntémonos a pensar, por ejemplo, en la problemática. Te doy un ejemplo, por ejemplo. No sé si vamos a hablar después, pero SRS, por ejemplo. Nosotros al principio trabajamos de forma atomizada en términos de SRS. ¿Ya? Había investigadores que hacían ciertas partes, otros que no querían trabajar para no ver solapamiento. Había de todo lo que tú puedas pensar. Ahora dijimos, no, vamos a trabajar en conjunto, en poner gran cantidad de nuestro esfuerzo intelectual, también nuestro esfuerzo incluso también de financiación, para poder trabajar en algunas soluciones que nosotros pensamos que pueden ser útiles para la industria en términos de SRS, por ejemplo. Entonces queremos que INCAR el próximo año sea un actor principal en lo que es SRS, así como lo es, creo yo, en otras temáticas como Tenacibacum y también como lo es en California también, ¿no? Entonces, pero ¿qué te da la libertad de hacer eso? Que tengas financiamiento estable por 5 o 10 años del gobierno. Entonces, cuando tú tienes ese financiamiento, puedes perfectamente ponerte a trabajar en conjunto sin pensar en que la publicación es tu KPI, sino que más bien que la solución que tienes que crear realmente va a ser eso. La solución que sea el KPI. Buenísimo, lo encuentro súper bueno. Cristian, yo te invito aquí a pensar rápido y contestar rápido, en una palabra si es necesario,
No, pueden ser en más palabras, pero que es como lo primero que se te venga a la mente en esta nueva sección que es Aguas Abiertas. Siéntete con la libertad de responder. No hay respuestas correctas, solo de acuerdo a lo que tú sabes. ¿Qué avance científico crees tú que ha marcado en mayor medida la salmonicultura chilena? Yo creo que está difícil, ¿no? Está difícil. Porque yo creo que de los avances científicos, por ejemplo, ojalá pudiese decirte, mira, la vacuna X para SRS, pero no lo es. No. Ojalá pudiese decirte la solución para el cálido, tampoco es. Entonces, la verdad, se me ocurren más cosas que nos falta por hacer ¿Ya? que la gran solución tecnológica que hemos desarrollado. Yo creo que ahí nos falta, probablemente, sin duda, creo que la mayor avance que tiene la industria, a mi parecer, el nivel de tecnología que hoy por hoy, que no solamente un avance en particular, sino que el encadenamiento de muchas tecnologías que van desde agua dulce hasta agua de mar. Yo creo que mucha gente, el común de las personas, por ejemplo, realmente no tienen ni idea la tecnología que se le pone a un pellet, a un alimento salmón, por ejemplo. Que no piensan que muchas veces simplemente mezclar y listo, y hacer una empanadita y dársela. No, esto tiene un nivel de tecnología que es sorprendente. Ni hablar del proceso productivo, desde que se tiene un small hasta que se lleva. Que Claro. Yo creo que una de las cosas, no es un avance científico probablemente tal, pero probablemente el encadenamiento de las múltiples tecnologías que hoy en día existen en la industria, yo creo que es lo más sorprendente que uno puede encontrar, ¿no? Sí, acordándome del alimento, o sea, y aparte del alimento, toda la investigación que hay detrás de saber qué adicionarle a ese alimento, todos los aditivos, proteínas y qué sé yo, y eso también requiere mucha investigación. Conversé el año pasado con el doctor de la UACH sobre eso y fue demasiado interesante. Cristian, ¿qué investigación te gustaría ver aplicada en toda la industria? Yo creo que por ser un poco fan del tema más que nada sanitario, yo creo que mejores vacunas, que sean vacunas validadas. Por ejemplo, un gran problema que tienen las vacunas por hoy es una caja negra en el cual se desarrolla en el laboratorio. Pero tú cuando simplemente las llevas finalmente a campo, existe muy poca correlación con las vacunas que tú hiciste en el laboratorio y con respecto a campo. ¿Qué gustaría? Que pudiésemos probar vacunas en el campo, que pudiésemos tener centros experimentales en mar donde pudiésemos hacer pruebas, pero no sé si tú sabes, pero hoy por hoy, lamentablemente, a pesar que está en discusión un poco el tema del reglamento, no existen centros de mar que puedan ser 100% experimentales. Siempre pasan por un filtro productivo de alguna forma, ¿no? Entonces eso de alguna forma te limita mucho a probar cosas en condiciones reales, donde tienen que funcionar. Claro. En el laboratorio nosotros podemos... Porque está todo controlado. En el laboratorio va a sacar un paper muy bonito. Claro. Pero el problema es que cuando tú lo llevas eso a las variables del mar, qué sé yo, a todo lo que ocurre, la verdad es que es difícil predecirlo, no puedes modelarlo. Entonces, ¿qué me gustaría? Eso, tener un centro experimental en mar que podamos probar mejores vacunas. Vamos a dejar tirar la pelotita ahí por si acaso algún productor le interesaría, digamos, hacer parte de esto, digamos, de poner a disposición su empresa para hacer pruebas en campo. Cristian, ¿qué concepto crees que la industria aún entiende poco de la ciencia? El error, por ejemplo. Yo creo que la industria entiende poco el error. Por ejemplo, muchas veces pasa en que muchos productos mueren antes de que nazcan, ¿ya? Y mueren antes de que nazcan porque muchas veces la empresa tampoco tienen, no tienen la tolerancia de entender que nada es perfecto. Y claro. Tienen que ser probados, mejorados, optimizados. La diversidad que tenemos en centro, en mar, varía mucho de Magallanes a regar los lagos. Entonces requiere cierto nivel de tolerancia y eso hace que muchas veces ocurran que muchos productos que podrían ser buenos mueren simplemente antes de ser realmente aprobados, ¿no? Eso es lo que me gustaría. La otra cosa que sería bueno también que de la industria, de la ciencia, que también que deberían ellos involucrarse en forma temprana, ¿no? Ser más abiertos a involucrarse y entender que muchas veces queremos que la información se comparta, ¿no? Y ahí es un tema. Qué importante eso. En compartir la información más bien para que sea comparable, ¿no? Y que realmente poder tenerla. Y yo creo que eso es parte de la naturaleza de ciencia, en el cual tú siempre quieres trabajar con datos que se puedan abrir y que puedan hacer. ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales de la ciencia es que sea repetible, que puedas replicar lo que tú propusiste.
si pensamos eso en datos, si no hay datos, si no muestran los datos, ¿cómo vamos a hacer que reproducible? Entonces, ahí es algo que la industria debería entender. Y hay mucha gente, o quizás muchas personas que trabajan dentro de la industria que si no hay datos no es, ¿cómo se puede decir? No es creíble. Entonces, es necesario. También, por eso de ahí se pide paciencia también a la industria, que también creo yo que ellos quieren como que todo se investigue más rápido, pero claro, pucha, hay que probarlo. Ensayo y error, como te dices. Exacto, el error es parte de, o sea, es parte de, ¿no? Pero eso ahí falta un poco entender esa parte, que es un proceso, ¿no? De todas maneras. Cristian, ¿qué área científica crees tú que dará la próxima innovación así, pero ya espectacular para la salmonicultura? O sea, yo creo que una de las cosas que nos estamos quedando atrás como sociedad y como industria tiene que ver temáticas, por ejemplo, como la edición genética. Yo creo que son ¿Ya? temas que vienen, no porque hoy por hoy la tecnología ha avanzado más rápido de lo que las regulaciones en cada país se ha logrado procesarla, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con eso? El problema es que perdimos competitividad, porque por ejemplo, mientras no hablamos y nos sentamos a hablar de cómo podemos tratar de trabajar con edición génica, me refiero yo a no tratar de generar organismos transgénicos, sino que tratar de entender básicamente cómo podemos hacer ciertas técnicas que nos permiten a nosotros primero entender mejor cómo funciona una enfermedad. Muchas veces las personas piensan que trabajar con edición génica es producir salmones que tengan ojalá 3 patas, ¿no? Sí. Y eso no es así. Hay muchas veces tú lo que quieres es básicamente entender ciertas cosas en el salmón para poder después mejorarlas, ¿no? Entonces, pero yo creo que necesitamos hacerlo porque nuestros vecinos, por ejemplo, no sé, Argentina, por ejemplo, es tremendamente abierto a esta temática y ellos están incorporando prontamente. Quieren entrar en temas de trucha, por ejemplo, prontamente. Sí. También en Tierra del Fuego también quieren también empezar con actividades. Brasil, por ejemplo, con temas de tilapia y otros más. Perú, por ejemplo, en temas de trucha también están metiéndose fuerte. Colombia también. Y ellos tienen otra mirada un poco al tema de esto y son mucho más receptivos. Entonces, si nosotros no logramos discutir esta temática en forma seria, más allá de temas ideologizados, qué sé yo, o temas un poco incluso políticos que puedan venir de alguna ONG, si no lo conversamos de forma seria y con base científica, no logramos avanzar en esto. ¿Cuál es el problema? Es que otros avanzan más rápido que nosotros. Entonces, finalmente, ponen investigadores que van a querer probar otras tecnologías, o incluso empresas, se van a ir a otros países a hacerlo, que es lo que estaba pasando, por ejemplo, que pasó en Europa. Fueron tan restringidos en hacer investigación en torno a esto que investigadores y empresas fueron a lugares donde podían hacer. Claro, obviamente. Bueno, porque hay una regulación más abierta a eso, claro. Ahora que tú lo mencionas, recuerdo haber ido a un seminario donde estaba el doctor Yáñez, el decano de la FABET, hablaba de este tema de edición genética y explicaba, no es transgenia, no es que le vamos a sacar las aletas al salmón y se lo vamos a poner a una tilapia, no, es ciertos genes. Por ejemplo, el gen, explicaba o daba el ejemplo del gen que hace resistente o que el cáligus sea menos prevalente en cojo, poder adicionárselo al Atlántico. Y se le solucionarían varias cosas. Pero claro, ven el tema regulación y también está todo este tema de medio ético, moral, de la transgenia. Es como la palabra ya cuando se habla de genética o de modificación a algo genético ya causa un poquito de reticencia. Sí, o sea, lo que hay que tener claro es que la ciencia va avanzando más rápido y nosotros tenemos que tener algún nivel de velocidad que podamos empatar un poco con las discusiones que hay. Pero claramente no hablarlo o restringirlo no es la vía. Nosotros no queremos entrar, Chile no debería entrar en el tema de la edición génica para producir peces, no debería permitir que sí se hiciera investigación, por ejemplo, para poder entender cómo poder tener mejores peces, no para producir animales modificados, sino que más bien cómo poder hacer investigación para poder entender mejor la biología tan compleja que son de los organismos que están siendo cultivados. Y finalmente son peces, al fin y al cabo, mejores peces. Claro, sí. Cristian, ¿qué palabra define mejor el INCAR ahora en esta nueva etapa que comenzó hace pocos meses? Nosotros teníamos durante 10 años o 12 años fue una investigación
que era un centro FONDAP, que se llama Fondo de Áreas Prioritarias, donde básicamente nuestra prioridad ahí era generar investigación para políticas públicas, por ejemplo, y tratar de llenar estos gaps de información o de conocimiento que había en distintos ámbitos. Ese era nuestro mandato, nuestro que hicimos. Nosotros ahora pasó de esta investigación más fundamental a una investigación 100% más aplicada. ¿Ya? Y por eso se llama INCAR 2, porque básicamente la AR tiene que ver con Applied Research. ¿Ya? Entonces, y quisimos básicamente darle una idea a INCAR. Nosotros creemos también que INCAR ya es una marca que ha trascendido un poco a nivel nacional. Yo creo que uno afortunadamente puede ir a otros países y puedes hablar de INCAR, y INCAR se reconoce como un centro en Chile, y muchas veces a los investigadores, a mí, Rubén, etcétera, lo reconocen más como INCAR, como de la universidad donde trabajamos. Claro, exactamente. Entonces, y esto pasa a nivel internacional. Entonces, quisimos mantener esta marca, pero también darle un sentido distinto de aplicabilidad. Y lo que más diría yo que INCAR 2 va a hacer ahora es buscar soluciones. Pero no tan solo soluciones en el ámbito, si nosotros quisiéramos buscar solamente soluciones en el ámbito sanitario, estaríamos cometiendo un error enorme, porque pensaríamos que las soluciones en la agricultura o la salmonicultura pasan solamente por un tema sanitario. No es así. Entonces no es así. Entonces, dado eso, nosotros vamos a generar soluciones también en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito socioeconómico, en el ámbito ambiental y también evidentemente en el área más de salud animal, ¿no? Eso va a ser nuestros 3 ejes. Perfecto. Buenísimo. Buenos ejes. Cristian, también hablando de lo que hace INCAR y su vinculación, digamos, con el medio, podría decirse, pero el medio en todo su contexto y en el amplio espectro de la palabra. Una de las formas más concretas de fortalecer esta relación que hablábamos de academia con la industria es generar espacios de encuentro. El año pasado ustedes organizaron el Sea Lice Conference y en Puerto Vara, donde se reunieron expertos de muchas partes del mundo, digamos, sobre todo de países donde se producen salmones. Y este año, SRS. Eso va a ser en noviembre, si no me equivoco. Noviembre. ¿Qué valor tiene este tipo de instancias para el desarrollo de la investigación y la transferencia de conocimientos? Porque obviamente no solamente están investigadores y profesionales de Chile, vienen de todas partes del mundo. Sí. Bueno, esto de transmitir un poco la investigación INCAR hacia las personas, yo creo que tiene 2 niveles, ¿no? Este ámbito más académico, que el que me vale, pero también nosotros en el INCAR hemos explorado otro nivel más. Permítame un segundo para explicártelo. Por ejemplo, de todos los papers que nosotros, la investigación que sacamos durante 10 años, fueron más de 800 papers, decidimos, por ejemplo, bajarlo a las personas a través de un podcast, ¿ya? Íbamos a buscar un nombre, dijimos, pongámosle Sin Escama. Ya está. Entonces le pusimos Con Escama. Entonces lo hicimos muy innovador. Entonces hicimos Con Escama. Y lo que hicimos fue utilizar herramientas de inteligencia artificial para tomar el artículo, ¿ya? Y pasarlo con herramientas para poder bajarlo a 5 minutos de diálogo entre 2 personas, pero donde el diálogo entre las 2 personas fuera tremendamente a través de ejemplos, qué sé yo, etcétera. Entonces, o sea, que todos los pudieran entender. Que todos los pudieran entender. 5 minutos, y esto está en Spotify, ¿ya? Entonces, hoy por hoy, tenemos INCAR, está en Spotify, y va a ir cada 2 semanas o 3, va a ir colocando papers en formato podcast de 5 minutos, en una forma bastante sencilla, en español y en inglés. ¿Ya? Y es realmente interesante escucharlo. Yo, por ejemplo, hay papers de colegas que yo probablemente no los leí, pero escucho el podcast y, oye, está interesante, como uno lo haya leído, ¿no? Entonces, y tú puedes escucharlo y puedes estarlo viendo, entonces, y ha tenido un éxito rotundo, porque está subiendo mucho la gente que está suscribiéndose. Los mismos estudiantes, lo pasamos a los estudiantes, les gusta. ¿Y los niños, por ejemplo, los niños que están muy interesados en la ciencia, también podrían escucharlo y entenderlo? Sí, podrían escucharlo y entenderlo. Y son 5 minutos de podcast, de nuestro podcast se llama Con Escama, ¿no? O sea, entonces, pero con respecto al Congreso, sí, ahora, fíjate que algo que tiene SRS, es que SRS ahora ya es una problemática a nivel mundial, ¿no? Está apareciendo en Australia, está apareciendo en Europa. Probablemente no Pisuriqueche como tal, no tienen claridad todavía con la gente, pero aparentemente dentro de los síntomas y todo lo demás podríamos pensar que es un problema de riquecial. Ahora, ¿quiénes saben más en el mundo riquecial? Chile. Exacto, entonces eso hay un valor que hay que exportar y hay que explotar. Entonces en el INCAR dijimos, oye, si Chile en realidad tiene mejor conocimiento, no INCAR, sino que Chile en su globalidad, la industria,
otro investigador de otra universidad, hagamos una conferencia internacional, el mejor congreso que podamos hacer de CRS. Y no es espectacular con la recepción también. Ahí estamos teniendo auspiciadores importantes en la industria. También tenemos invitados que van a ser de lujo también, que vamos a tener, van a hacer una conferencia que nos va a permitir un poco posicionarlo en una temática que también es una temática que hay que cuidar. O sea, el conocimiento que hay en SRS, también Chile debe ser capaz de cuidarlo, protegerlo y también quizás, ¿por qué no?, compartirlo, ¿cierto? Pero de una forma, pero fíjate que antes yo me acuerdo cuando entré a este tema, me acuerdo que siempre la información venía desde el extranjero hacia China. Nosotros, el chileno, siempre los receptores, Claro. que los noruegos, por ejemplo, pudiesen estar Ujú. haciendo algo. Ahora, increíblemente, cambió Es al la revés. adicionalidad. Y eso hay que cuidarlo, entenderlo y hacerlo de la mejor forma. Buenísimo. Bueno, y ahí nosotros vamos a hacer media poner paso al aviso. Voy a poner. Esto va a ser, recuérdame la fecha, Cristian, 10 y 11 de noviembre. Sí. 10 y 11 de noviembre en Puerto Varas. En Puerto Varas. Sí. En Puerto Varas, así que están todos invitados. Petra. Buenísimo, ahí están todos invitados, ahí métanse en la página oficial del Congreso, en las redes sociales del INCAR, que ahí se están difundiendo todo lo que se está haciendo a este Congreso Internacional de SRS. Cristian, la investigación requiere tiempo, recursos, equipo humano, ganas también, pero muchas veces los resultados más importantes no aparecen en el corto plazo. Ahí hablamos de la paciencia que hay que tener un poquito. ¿Cómo evalúas el modelo de financiamiento de la ciencia aplicada en Chile? ¿Están las condiciones para desarrollar investigación a largo aliento o hay que trabajar con un horizonte un poquito más acotado? Sí. Mira, yo creo que es súper buena pregunta. Los modelos son distintos. Por ejemplo, si tú vas en Europa están los centros que son fuera de la universidad. Max Planck, CSIC en España, qué sé yo. Podríamos hablar del CNBS, por ejemplo, en Francia. Centros que los financia el gobierno, que son investigadores 100% el tiempo para hacer investigación. Lo increíble es que es verdad que hoy podría decir, hay más de esfuerzo y más investigación y más recursos para hacer investigación. Pero mi opinión es que muchas veces veo que eso está bastante más alejado de la industria, ¿ya? Porque ahí tienen más libertad de poder irse en la bolas que quieran irse, ¿cachai? Claro. Entonces, y está bien por lo demás otro modelo. Otro modelo, por ejemplo, el americano, qué sé yo, o incluso el que tenemos solo en Chile, de tener centros de investigación financiados por el gobierno, pero que están adosados a la universidad, ¿no? Entonces los profesores y eso tiene la ventaja, de alguna forma, de que te cubre una buena espalda la institución y puede hacer consorcio en universidades como el INCAR actualmente, que está la Universidad Andrés Bello, pues, la Universidad Tal, la Universidad Austral y la Universidad de Concepción. Y eso es un modelo interesante. No obstante, también tiene el gran desafío que tiene que ser capaz de conectarse con la industria, ¿no? Y ahí es donde está ese desafío. Ahora, el modelo de financiación en Chile, nosotros, por ejemplo, recibimos aproximadamente 2.600 millones de pesos anuales de aporte directo de la ANIP, pero nosotros tenemos que ser capaces de apalancar la misma cantidad de dinero, por ejemplo, desde el mundo privado, por ejemplo. Ya. Eso para forzar que la investigación que se haga esté conectada de alguna forma, ¿no? Con la aplicabilidad. Por eso el sentido de hacer este modelo de financiación. Yo creo que es un modelo que ya Chile lleva años haciéndolo, explotándolo, y creo que tiene sus resultados también. Va a tener mejor resultado en la medida que nosotros incorporemos más tempranamente en la industria, en el desarrollo, ¿ya? En ese sentido, yo creo que el modelo de desarrollo, ¿qué es lo que faltaría? Ojalá, evidentemente, lo que falta es que, creo yo, es que el INCAR, lo que sí ha sido interesante es que ha sido exitoso también en generar nuevo liderazgo, por ejemplo, gente joven, por ejemplo, en creer que, como dices tú, las investigaciones no son para mañana, sino que tienen un largo aliento. Claro. Y entonces uno tiene que haber espacio para que investigadores jóvenes piensen que el INCAR en particular es un buen árbol a donde poder cubrirse, ¿no? Y no necesariamente siendo un académico en una universidad, sino que también va a poder tener estabilidad económica, va a poder tener estabilidad también intelectual, y va a poder proyectarse. Eso lo tiene que generar un centro, ¿no? Y yo creo que en nuestro centro, al menos, por ejemplo, hay investigadores que partieron siendo, hoy en día son investigadores principales, y partieron como estudiantes de doctorado en sus primeros años de INCAR, ¿no? Y probablemente, ojalá, después lleguen a ser directores del INCAR. Porque tiene que haber esta capacidad de renovación. Claro. Si no, no pueden estar siempre los mismos músicos de la misma orquesta, ¿no? Tienes que tener gente nueva que vaya renovándose. Cristian, ¿y cómo se da este tema de por ejemplo, el INCAR estar en conexión con otros centros de investigación
se me ocurre. El CIBA, por ejemplo, que también investiga sobre acuicultura o los centros o los departamentos que tienen de investigación la Facultad de Veterinaria y Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, que también ve temas de acuicultura. Hay una integración, hay una instancia de poder hacer cosas en conjunto. ¿O Sin ustedes duda. son un poco más... No, sin duda. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora en nuestro plan un poco de poder aterrizar un poco más en la región, por ejemplo, nosotros vamos a abrir prontamente una oficina de INCA acá en la región, en la región. Ah, qué bueno. Pues a poder tener un poco más presencia, porque tanto, por ejemplo, investigadores nuestros de la UNAP, por ejemplo, están en Viña o en Santiago, nosotros estamos en Conce, otros están en Temuco, en Talca, perdón, estamos lejos de la industria y Ya. las cosas pasan acá. Entonces, nosotros vamos a abrir prontamente una oficina acá, un espacio donde poder estar más en contacto. Estamos buscando un modelo todavía, pero Ya. estamos cerca. Buenísimo. Ahora, eso nos va a permitir justamente acercarnos un poco a lo que tú dices, ¿no? Y yo creo que lo que nos ha habido acercamiento simplemente ha sido por la lejanía un poco de donde estamos, pero Claro. hasta, por ejemplo, entre hoy y mañana tenemos una serie de reuniones también con actores locales, por ejemplo, donde vamos a conversar con ADL, donde vamos a trabajar con otras personas más, justamente porque ahora también ven al INCAR que están más cercanos a la aplicabilidad que Ya. probablemente era Perfecto. antes, ¿no? Ujú. Estamos en otro estado de madurez también ahora y eso nos permite a nosotros sentarnos y conversarlo y sin duda poder llegar a acuerdos y poder llegar a hacer cosas juntos porque yo creo que la idea justamente tenemos 10 años por delante todavía que podemos tener, proyectar. Claro. Porque me imagino que también algunas líneas de investigación, algunas temáticas de investigación a veces son muy similares, entonces yo, una opinión súper personal, pienso yo, ¿para qué doblegar trabajo? Si podemos hacerlo en conjunto, digamos, ahí hacemos las modificaciones, nos adaptamos, lo vemos en el contexto general y trabajamos juntos. Es la idea. De hecho, por ejemplo, nosotros pensamos que también tiene que haber ese modelo también de poder integrar, porque no todos somos buenos en todo. Claro. Entonces, y más en temas tan complejos como lo que estamos tratando en la cultura, se requiere esta capacidad de poder involucrar a distintos actores con distintas miradas. No puedes tener un biólogo molecular o un supermicrobiólogo, sino tienen la mirada de un productor también, o tienen la mirada, otras miradas Claro. que van a aterrizar esto. Entonces, o incluso la mirada más de empresas proveedoras de servicios, etcétera. O sea, o gente que está más en terreno, por ejemplo, tiene que tener todo eso, ¿no? Es necesario para poder llegar a buen puerto. Y yo creo que ahora vamos a estar haciendo eso, ¿no? Fuertemente. Cristian, y tomando en cuenta lo que estábamos hablando delante sobre el financiamiento de la ciencia, bueno, se dice que obviamente nuestro competidor o el número uno productor obviamente tiene mucha más inversión en investigación. Pero ¿cómo estamos nosotros? O sea, ¿tú podrías decir que aquí falta investigación, faltan instancias de investigación, nos falta una cultura de investigar o hacer investigación y desarrollo sobre la industria, o faltan lucas, o falta, no sé, alguna política pública? Sí, por ejemplo, si nosotros miramos un poco Noruega, hay algo que sí yo envidio de los noruegos, y es lo siguiente, ellos sí tienen un modelo en el cual gran parte de lo que produce la industria, ya sea de dinero que producen, como vía impuesto, por ejemplo, ¿Ya? no estoy diciendo, o de algún mecanismo, va a un fondo de investigación que exclusivamente, y que la misma industria después decide en qué área va a apoyar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una política pública que yo sí empujaría, es justamente algo así, porque actualmente la investigación tiene que venir desde el gobierno, desde fondos concursables. Claro, Del exactamente. gobierno, que podrían ir a financiar distintos tipos de cosas, desde investigación en el Salar de Atacama hasta investigación en el Tenasserim. Entonces, es cierto, está bien, pero ¿qué pasaría si nosotros lográsemos buscar un mecanismo en el que el mismo dinero que la industria está aportando al país directamente, o sea, Claro. que en muchos millones de dólares, ¿por qué no mirar algo de ahí para poder generar un fondo de investigación en el cual después la misma industria probablemente decida dónde quiere poner las fichas de investigación? Claro. Y eso va a permitir un poco dos cosas. Una, tener más, la industria va a sentirse con un mayor grado de pertenencia, se hace que va a sentir que es parte de ello, porque de alguna forma está financiando, ¿no? ¿Cierto? A través de su impuesto o a través de otro mecanismo. Pero también va a permitir un poco que todas estas bolas que pueden haber de un poco de investigación se aterricen en realidad. Ya está interesante todo. Pero ¿qué pasa si focalizamos la investigación en este punto en particular? Bueno, ahí está la instancia de hacerlo. Y vamos a motivar también en tercera parte a que el organismo de regulación
de alguna forma miren a esto y decir, ¿sabes? Que quizás hay que mejorar un poco la regulación, hay que regular un poco la pesca, va a mirar ahí, su pesca va a mirar y decir, mira, hasta estamos viendo los fondos de industria ya, vamos para allá, ayudemos, acompañemos, mejoremos, etcétera. Yo creo que eso, en particular, es algo que me gustaría ver en Chile en los próximos años. ¿Algún porcentaje de sus ganancias que sea destinado solamente como el IVA que nosotros pagamos? Exacto. Una cosa así. Noruega tiene un mecanismo, podríamos estudiarlo. Obviamente. Podríamos ver un poco cuál fue la experiencia que tuvo Noruega con ese mecanismo. Pero lo que yo veo, al menos, es que la cantidad de investigación que se hace allá, focalizada en la industria, es bastante más producto de ese fondo en particular. Claro, tienes toda la razón, es súper focalizada, es como es súper específica, no es para otros cultivos, otros pescados. Se puede decir, mira, además de producir, además de producir empleo, también estamos produciendo conocimiento y es un bien país, ¿no? Entonces, poder producir conocimiento, sin duda sería un bonito acompañamiento a todos los otros beneficios de la industria coreana. Claro. Y capacidad hay acá en Chile, o sea, por lo menos yo sé y he escuchado y he visto que la capacidad existe, digamos, en términos humanos. Los profesionales existen y y también está todo este ecosistema que está viniendo ahora, todas estas nuevas startups, emprendimientos, que también podrían, digamos, aprovechar eso. Yo creo que es increíble cómo ha tenido una dinámica distinta la investigación. Hay muchos jóvenes hoy en día, por ejemplo, salen de la universidad, incluso un doctorado, y que no les interesa entrar a la universidad a trabajar como profesor, no tampoco quizás a un centro, quieren armar su startup porque tienen una idea, porque quieren emprender, porque quieren innovar, y quieren irse por ese lado, ¿no? Hay que dar cancha para que eso ocurra, acompañar, qué sé yo, que no muera al inicio, ¿no? Ya que hay mecanismos para hacerlo, y ahí falta un poco esa parte. Ahora, sin embargo, algo bonito que está ocurriendo también ahora, creo yo, es que muestra que, por alguna razón que es difícil de entender, somos un país chico con una masa crítica pequeña en cuanto a número de investigadores, por ejemplo, por cada 1000 habitantes, si lo comparamos, por ejemplo, con otros estándares de la OECD. Pero por alguna razón que no sabemos, la productividad es mucho mayor per cápita. Entonces, Chile tiene una capacidad en investigación que es única a nivel mundial. Entonces, Chile pasó un poco de ser un país receptor de conocimiento y tecnología a ser proveedora de ambas cosas. Yo creo que muchas temáticas ahora Chile, por ejemplo, se enfrenta de tú a tú con países importantes como Noruega, Estados Unidos, con Inglaterra, etcétera, con Escocia, en temas de unicultura de tú a tú, porque hay mucha gente que se formó afuera, volvió acá. Entonces, hoy por hoy estamos en un ambiente completamente distinto y eso hay que tratar de aprovecharlo al máximo. Y también se están dando muchas instancias o generando muchos proyectos, consorcios, o se me viene a la mente, por ejemplo, el Patagonia Biotech Hub. Sí, claro. Que pretende también atraer talento, y claro, yo digo, qué mejor que estar investigando a orillas del lago, o sea, con una calidad de vida espectacular. Por ejemplo, con respecto al Patagonia, nosotros mañana tenemos una reunión con ellos, y nosotros lo que les vamos a ofrecer a ellos es lo siguiente, una primicia, un podcast con escamas. Entonces, la primicia es lo siguiente, nosotros muchas veces estos emprendedores, por ejemplo, tienen una buena idea, lo hacen a escala de laboratorio, pero después, por ejemplo, hay que probarlo en un ambiente que requiere estanque, que requiere inversión, claro, etc. Y no logran pasar allá porque requieren mucho. El INCAR va a generar un espacio básicamente que va a ser una aceleradora justamente de todos aquellos emprendimientos que requieren infraestructura, quizás también, no tan solo infraestructura para hacer las pruebas de validación, sino que a veces también infraestructura o acompañamiento científico o mentoring. Entonces la idea es que INCAR va a generar un espacio que se llama INA, donde vamos a ofrecer justamente esa parte, ¿no? Para que aquellas innovaciones que se generen no lleguen, no mueran tempranamente, no porque eran malas, sino que no fueron capaces de ser probadas en un ambiente distinto, claro, ¿no? en poder ir aumentando en sus pruebas. Y INCAR va a trabajar en eso. Entonces, justamente con las personas de acá, de Patagonia, vamos a conversar ese tipo de modelos. Perfecto. Y hablando del INCAR, Cristian, en esta nueva etapa, ¿cuál es el impacto que pretenden generar? Tú dijiste, tenemos todavía 10 años para trabajar, pero después de esos 10 años, ¿qué quisieras tú poder decir al final de esos 10 años? Así como, logramos esto, lo hicimos, vamos por 10 años más. Sí, o sea,
Y yo creo que la política, o sea, perdón, la respuesta políticamente correcta es decir que tenemos una cultura más sustentable. Ya. De que hay más, claro. Que tenemos una cultura más sustentable, que nos preocupamos mucho más ahora del ambiente, que nos preocupamos mucho más de los impactos, que queramos y que tratamos de generar mucho menor impacto sobre los animales, que el bienestar animal es un tema Sí. que nos importa, pero no tan solo a nivel político, sino que también a nivel también que realmente creemos que es una fuente, un importante factor en la producción. Entonces queremos de alguna forma llegar a ese estado, ¿no? En el cual seamos, y también que seamos orgullosos de lo que hacemos, de nuestra investigación, que seamos orgullosos de lo que producimos. No todo es salmón, también están los choritos, o sea, hay una industria importante en los choritos. Incar también tiene trabajo en ello, entonces, y es increíble cuando tú juntas todas estas cantidades de personas con idiomas tan distintos en términos de investigación. Es bonito lo que sale al final del día, ¿no? Una de las cosas que nos costó mucho a nosotros durante 10 años fue crear un idioma en común, porque tenéis, por ejemplo, un economista conversando con un microbiólogo por ahí por Buenavendaño hablando de Tenasivaco con todo el rato. Y el otro quería hablar de precios, ¿no? Y ahí venía y metéis, por ejemplo, una abogada que estaba hablando sobre regulación. Entonces, No hay química, no física y ni eso costó varios años, hasta que después hasta que el economista pudiese decir riqueza sin equivocarse. Claro. Entonces tardó varios años. Entonces yo creo que ahora está ese momento en que hay que tratar de aprovechar. Buenísimo. Cristian, y finalmente, si yo te volviera a entrevistar en 10 años más, sí, en 10 años más, en 2035, por ejemplo, o 2036, hiciéramos un flashback, todo lo que pasó en estos 10 años, porque de verdad que las cosas van aceleradas, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay dinamismo. ¿Qué te gustaría decir que viste dentro de la industria y que te gustó y que eso ayudó a que obviamente la industria fuera más sustentable como se predica? Exacto. Que tú dijeras, sí, la verdad es que mira, pasó esto, o te acuerdas que en el 2030 pasó esto y hoy fue, pero Claro. la bomba que, digamos, no la bomba que explotó y dejó la embarrada, sino que fue como algo así espectacular que pasó en la industria y digamos, fue un upgrade. Bueno, en 10 años más yo tendría como 35 años, ¿no? Ah, ya. Así que, no, pero yo creo que en 10 años más, porque si tuviésemos ver hacia atrás, yo creo que lo más bonito sería que realmente hayamos encontrado, por ejemplo, hayamos resuelto el tema de los antibióticos. Ya. Que hayamos sido capaces de resolver con biones, pero no que esa solución haya salido de un par de investigadores en un laboratorio, qué sé yo, que finalmente la escalaron y la resolvieron. No, sino que más bien que esa solución haya salido en conjunto, ¿no? Por un método, por algo constructivo, o sea, entre la industria, entre la investigación, qué sé yo, y quizás la parte del gobierno, ¿no? Y que es una resolución que finalmente estemos orgullosos que fue creada entre todos, ¿no? Y que finalmente va a tener más robustez. Yo creo que eso sería ideal verlo. Ahora, eso pasa, por ejemplo, en el tema de Cálibo. Cálibo no existe y jamás va a existir una bala de plata para vos. No, por supuesto que no. Nunca va a existir porque, como a veces, yo, no sé, hace pocos días estaba en Noruega y estaba dando una charla donde trataba de decir que el Cálibo es como un alien, ¿no? En el cual tiene miles de años de evolución, Sí. es mucho más inteligente que nosotros, se adapta mucho más rápido que nosotros, y por más que nosotros tratemos de sacarlo encima, él siempre se la va a arreglar. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Y esa forma, para entenderlo, es básicamente entendiendo que no existe una solución, sino existen múltiples, y hay que tratar de trabajar en conjunto para eso. Una vez más, la solución va a venir y la medida que trabajemos ahí en conjunto. Esa es la instancia. Yo creo que ahora con estos congresos, nosotros hicimos, como te dice, el proyecto, perdón que hable de mucho Cali. Sí. Ya. Entonces, pero por ejemplo, el Congreso Calibus que trajimos la primera vez del Internacional de Calibus a Chile, Claro. lo trajo la primera vez, me acuerdo que Sandra Bravo, hace muchos años atrás, después lo volvimos a traer y después lo trajimos de nuevo por tercera vez. Entonces, y hoy por hoy, nadie duda que vamos a hacer un congreso súper bueno, pero fue en la instancia donde pudimos conectar distintos investigadores para poder resolver temáticas de Calibus. Y yo creo que hoy por hoy lo que sabemos va a ayudar sin duda a unas mejores soluciones, ¿no? Y también a descartar aquellas soluciones que a veces salen en la industria simplemente por querer resolver problemas, pero que no sabemos poco de ellas, cómo funcionan, sabemos poco de ellas su efectividad, sabemos poco de ello también si generan o no generan efecto, por ejemplo, en el bienestar animal. Entonces yo creo que ese tipo de cosas se van a estar dando ahora.
A mí me gustaría escuchar, no sé, el 2036, que en algún momento o antes de eso, todos dijeran el informe Senatrio de Cena Pesca diga ningún centro de cultivo ocupó antibióticos. Exacto. Sería maravilloso y sería un espaldarazo totalmente también para todos estos críticos que tiene la industria sobre ese punto en particular. Exacto, ahí hay que trabajar, yo creo que ese es nuestro norte, ¿no? Y yo creo que al menos nosotros de nuestra vereda, como INCAR, vamos a estar aportando todo nuestro esfuerzo en los próximos 10 años para llegar a ese día, ¿no? Así que ahí cuando vengamos para acá a tu podcast, ese es sí, por supuesto. Vamos a recordar este momento. Y porque van a seguir trabajando después 10 años más, y ahí de todas maneras. Estimado Cristian, fue un agrado conversar contigo en este cuarto episodio de Sin Escamas. No me queda nada más que agradecerte que hayas compartido con nosotros en este interesante tema. No, gracias a ti y una vez más gracias por haberme perseguido todo el tiempo para haber estado acá y te lo agradezco y felicitaciones también, yo soy fan también del podcast. Muchas gracias. En realidad, así que gracias. Sí, hay agradecimientos a mi coleguita Edgardo y que hizo todas las conexiones posibles y permitió que los planetas se alinearan. Sí, ahí lo estoy viendo, está de oyente. Bien, gracias por la sintonía. También le mando saludos a mi querido Rubén Avendaño, que también está aquí presente. Está aquí siendo como el Pepe Grillo aquí del podcast. Gracias por la sintonía de este episodio a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y los dejo invitados para en unas semanitas más, a fines de agosto, sintonizar un nuevo capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Sin Escamas fue auspiciado por Badinotti, líderes en soluciones de contención de peces.